Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un miércoles más de nuestro estudio de Romanos. Este estudio que se ha vuelto, pues, no solamente un estudio en vivo, sino completamente en línea. Digo esto porque hay muchos estudios que a raíz de la pandemia comenzamos nosotros a transmitir y algunos pues tuvimos que reacomodarlos de horario para tratar de que no chocara ninguna de las transmisiones. Todavía recuerdo hace casi un año que la primera semana de repente pues era un relajo porque entre las transmisiones de la iglesia del sur, del norte, de Izcalli, de Metepec, etcétera, de repente teníamos 3 estudios el mismo día a la misma hora, ¿no? Entonces, pues algunos de ustedes decían, ¿y ahora cómo le hago? Esto está más completo que la programación de Netflix. Y bueno, gracias a Dios, primeramente por eso, pero al mismo tiempo, pues sí, se buscó de parte de todo el equipo de media una estrategia para que no chocaran y que cada estudio estuviera en un horario distinto. Y es por eso que, como ustedes se han dado cuenta, pues prácticamente mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, tenemos una gran programación con diferentes estudios. Este lo transmitimos aquí en la página de un servidor porque desde hace más de un año, justamente fue en enero del año pasado, entonces ya hace justamente un año, fue que iniciamos este estudio en Santa Fe y lo que son las cosas y cómo Dios va preparando todo, ¿no? Yo recuerdo que siempre le di a los servidores la opción de tomar como su discipulado el estudio que ellos quisieran, siempre y cuando fuera de la familia de Vida Nueva para el Mundo. Y pues algunos de ellos se hacían patos, algunos de fuera luego preguntan qué significa que se hace pato, ¿no? Pues bueno, como que hacían como que se les olvidó. Entonces alguna vez les dije, ¿saben qué? Ahora sí van a tomar de forma obligatoria este que vamos a iniciar de Romanos. Lo comenzamos de forma presencial en Santa Fe y les dije, quienes no puedan venir a tomar este estudio, no se preocupen, lo voy a comenzar a transmitir en línea a través de mi página para que lo puedan ver desde su casa, solo que le van a presentar un resumen a su coordinador. Y si no lo pueden ver en vivo el miércoles a las 8 porque tienen trabajo o lo que sea, ahí se va a quedar grabado. Entonces, pues qué bonito, ¿verdad? Es ver que nosotros comenzamos esto sin tener idea de lo que iba a pasar después y como una herramienta para facilitar el discipulado a los servidores. Desde ese entonces recuerdo que se empezaron a añadir a estas transmisiones algunos de ustedes desde hace un año. Había obviamente pues un poco, era como la mitad más o menos de las personas que se conectan en vivo, las que se conectaban en ese entonces. Y cuando viene la pandemia, pues bueno, simplemente mantuvimos la misma dinámica que ya habíamos comenzado, ¿no? Yo recuerdo que hasta le decía de broma a los hermanos, les dije, no, pues creo que así como vamos, voy a acabar transmitiendo desde mi casa, tirado en la cama, mejor para ustedes, porque desde antes de la pandemia, pues veíamos que había cierta cantidad de hermanos reunidos de forma presencial y como 5 veces más viendo el estudio en línea. Y pues bueno, ahora se ha disparado, ¿no? La gente que se conecta en vivo, que por cierto, gracias a Dios por sus vidas, por darse el tiempo, por hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y aquellos que a lo mejor no pueden estar en vivo, pero que sabemos que después, de forma sistemática, estudian la palabra y están al pendientes de estas transmisiones. Y es por esa razón, pues que, bueno, procuramos no mover el horario de esta reunión y que la mantuvimos en este formato totalmente en vivo. A lo mejor se vería un poco más, como decimos en México, de caché, ¿verdad? Y más profesional utilizar el Green Room que tenemos en las instalaciones de Metepec, donde yo podría poner aquí un fondo virtual detrás de mí, los versículos proyectándose en una pantalla digital, podría poner la Torre Eiffel y decirles que estoy transmitiendo en vivo desde París o cosas por el estilo. Pero no podríamos hacer esto completamente en vivo. Entonces, pues optamos por dejarlo más de esta forma, mejor de esta forma. Y así, aunque no estoy con ustedes, pues bueno, de alguna forma siento que estoy con ustedes. Es muy diferente el pregrabar un mensaje y tenerte que mentalizar en que, aunque no hay gente en ese momento viéndolo, lo va a ver, ¿verdad? Y al principio fue difícil, me acuerdo, cuando inició la pandemia y algunos mensajes salían en vivo, pero otros eran pregrabados con algunas horas de anticipación, pues el tener que mentalizarte en que alguien lo iba a ver, pero que al momento únicamente tenías una cámara y sillas duras de corazón que no reaccionaban al mensaje. Así que siempre he disfrutado más el compartir el mensaje cuando estamos totalmente en vivo
Y pues dicho todo esto, bienvenidos a un miércoles más de nuestro estudio de Romanos. Vamos a orar y ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos, ya lo saben, excepto si vienen manejando. Y mientras lo cierran, me voy a acercar como siempre para desactivar no la opción de que comenten, esto siempre lo podrán hacer. Ya saben que comentarios mala copa serán eliminados y dudas sinceras, incluso de personas sinceramente equivocadas o sinceras, como sea, ¿verdad? Estamos para servirles. Pero, híjole, hay personas, hay hermanos que a veces dicen, Señor, nada más porque soy pastor no los ahorco, ¿verdad? El que comentan luego cada cosa no con una duda honesta en su corazón, ¿no? Ni siquiera con una inquietud, sino realmente con malicia. Jesús hablaba de que crecía el trigo con la cizaña y bueno, no voy a desviarme de temas, ya que el Señor se encargue de ellos y si no se los lleva, yo se los mando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar reunidos una semana más a distancia, Señor, separados físicamente, pero unidos en un mismo espíritu, con un mismo anhelo que es aprender de tu palabra. Te pedimos que sea de bendición. Padre, que tú nos des dirección y sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, quien pedimos sea la única influencia ejercida sobre nuestras vidas esta noche, Señor. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, toda opresión, toda barrera, toda influencia que no venga de ti, Señor. Que en el ambiente físico, espiritual, emocional se puede estar interponiendo entre tu palabra y nosotros y que seas únicamente tú hablando nuestras vidas. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 5. Hemos estado hablando de la fe, la justificación por la fe, de cómo el Señor es glorificado a través de esto. Y la semana pasada y antepasada comenzamos a hablar acerca de este ejemplo que se utiliza, que es Abraham, de la fe de Abraham, de cómo fue declarado justo delante de Dios por su fe, no por la circuncisión, no por las obras, no por la ley, porque todo esto ni existía cuando él fue llamado. Luego comenzó la Biblia a hablar no solamente de su fe inicial, sino de cómo él, conforme a la palabra de Dios, vivió por fe, puesto que el justo por la fe vivirá. No solamente se trata de que ya creí una vez, fui un domingo y creí que Jesús es el Señor y después de esto boté mi relación con Dios, sino que tengo que seguir viviendo por fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo como cristiano caminar firme en este mundo lleno de tribulación, lleno de adversidad, de dudas, de incertidumbre, si no tengo esta fe, si no tengo la certeza de lo que se espera. Yo tengo que estar plenamente convencido que Dios es un Dios que me ama, que lo que está obrando, Romanos 8:28, es a favor de aquellos que le aman. Yo tengo que caminar con la completa convicción de que el Señor no es deudor de nadie, que es un Dios de pactos, que cumple sus promesas y es justamente, dice Hebreos capítulo 11, lo que hizo que grandes hombres de Dios pudieran no aferrarse a este mundo porque ellos confiaban que el Señor, que les había dado la promesa de una herencia celestial y una patria celestial, lo habría de cumplir. Entonces mucha gente se derrumba porque deja de caminar por fe, porque dice, creo en Jesús, pero la fe no es nada más creo en Jesús. Ya vimos algún día que esto es la fe para salvación, pero tenemos que seguir viviendo por fe. Tengo que seguir teniendo la certeza de lo que me espera. Tengo que seguir creyendo que el Señor es mi proveedor, que el Señor es mi sanador y que Él puede sanarme, pero aunque no lo hiciera, de todas formas, tarde o temprano tengo que morir, pero mi promesa principal no es que estoy aferrado a un milagro de sanidad, aunque creo que lo puede hacer, sino que estoy aferrado a que creo que tengo la vida eterna. A que creo que Jesús murió y resucitó, y si Él murió y resucitó, también traerá la resurrección a aquellos que creyeron en Él, aquellos que pusieron su confianza en Él. Cuando yo empiezo a caminar con esta fe, a tener la certeza de lo que se espera, soy capaz de enfrentar lo que sea porque estoy aferrado a la esperanza que Dios me ha dado. Y es lo que justamente dice la Biblia que hizo Abraham, Romanos 4:20. En su tiempo de prueba no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Vimos que nuestra fe le da la gloria a Dios. Después de eso, el capítulo 5 comienza a hablar de los resultados de la justificación.
Y la semana pasada vimos la primera parte de la fe en las tribulaciones, porque dice el versículo 3 que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en la adversidad, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué vimos la semana pasada? Que el problema no es la prueba, sino nuestra perspectiva de la prueba. Yo les puse un ejemplo bastante interesante, les dije qué sentirías si te propusiera ir 13 horas sentado en una silla sin pararte de ahí, sin comer algo muy agradable y sin hacer nada, y el sentimiento no es agradable. Pero luego les pregunté qué sentirías si te digo que esas 13 horas no son en vano, sino que son en el asiento de un avión camino a 3 meses pagados en Europa. Entonces viene una sonrisa a nuestro rostro. No porque la prueba cambie, estamos hablando de la misma trayectoria, del mismo problema, pero ahora te estoy revelando el propósito o el destino al que te va a llevar la prueba. Lo mismo es con el Señor, porque hay cristianos amargados en la prueba, afligidos en la prueba, preocupados en la prueba, derrumbados en la prueba, porque no están viendo las promesas de Dios al final de la prueba, porque no están caminando por fe. Porque, insisto, la fe es la certeza de lo que se espera. Y si yo no estoy esperando nada, entonces, ¿cómo puedo decir que tengo fe? No, es como una contradicción de términos. Es la convicción de lo que no se ve. Es estar completamente seguro, convencido que aunque no veo a Dios obrando en un mundo espiritual, que aunque no veo un ejército de ángeles que dice la Biblia son mensajeros enviados al servicio de los que aman al Señor, es una realidad que describe la Biblia. Entonces yo camino con esa convicción, yo camino con esa confianza, que mi vida esté en sus manos, que Él tiene un plan para mi vida, que mis tiempos están en sus manos y mientras yo no me salga de su voluntad, todo lo que ocurre en mi vida va a ser lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios lo quiere. Por eso insistí desde el principio, cuando empezó la pandemia que estamos viviendo en el mundo, que tanta gente comenzó con miedo, a decirles, hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero descansemos en el Señor y hagamos la voluntad de Dios, ocupémonos en cumplir con nuestro propósito. Y si honestamente tú crees que viviendo encerrado 2 años puedes cumplir con el propósito de Dios, quédate 2 años tirado en tu cama, ¿verdad? Publicando hashtag quédate en casa todo el tiempo y enojándote con quienes no lo hacemos. Pero honestamente vemos algunos que creemos que ese no es nuestro propósito. Y decidimos ser prudentes, cuidarnos, hacer lo que tenemos que hacer, pero seguir cumpliendo con nuestro propósito, descansando en que nuestra vida esté en sus manos, en que nuestro destino y nuestros tiempos están en sus manos. Y vamos a partir el día que Él quiera por la razón que Él quiera. Obviamente no se trata de abusar y comenzar a pecar creyendo que no va a pasar nada. Obviamente hay consecuencias a nuestros actos. Entonces una persona comete adulterio, bueno, Dios perdona, pero tal vez derrumbe su familia. Una persona comete una tranza, Dios perdona, pero probablemente termines en la cárcel. Y dice Gálatas 6, 7 y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembres vas a recoger. El problema es que la iglesia siempre se ha enfocado en ciertos tipos de pecados y no nos damos cuenta que hay otras cosas en nuestra vida que hacemos que también son pecado. No, es que es pecado fumar, y es que es pecado tomar, y es que es pecado drogarse, y es que es pecado la inmoralidad. Sí, todo esto es pecado. Pero también es pecado no cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, una persona que no se cuidó y pues bueno, le dio el COVID, hoy sabemos después de un año que pues hay algunas excepciones a la regla, pero que es mucho mayor la probabilidad de que te afecte gravemente si tú tenías algunos padecimientos preexistentes. Algunos los tenían por situaciones más allá de su propia voluntad, pero algunos por una falta de dominio propio, ¿verdad? Hablemos las cosas como son, y ahora que nos dio a nosotros, se los compartí. El pediatra de nuestra pequeñita, a quien agradecemos que nos recibió aún sabiendo que teníamos COVID, con más valor que muchos cristianos, sin conocer el del Señor, nos recibió así como si nada en su consultorio y nos dijo: los únicos niños graves que he tenido han sido niños con sobrepeso. Qué irresponsabilidad de los padres, qué falta de dominio propio de los padres, qué falta de amor al prójimo, que no son capaces de cuidar ni a sus propios pequeñitos. Luego volteamos al cielo y le culpamos a Dios. He conocido cristianos que han culpado a Dios en esta pandemia. Ay, ¿por qué permitiste esto, brother? Llevas años tomando 2 litros de refresco todos los días. Llevas años que no caminas ni siquiera para pararte por el control remoto porque ya hay teles, ahora las que le hablas.
Entonces a la gente es el colmo del holgazán. Ya no tiene ni que pararse por el control porque le habla y la tele le responde para que el señor se la pase todo el día tirado en la cama. Cómprate un monitor de frecuencia cardíaca como este que tengo aquí y ve cuántos pasos caminas al día. Y vergonzosamente somos de los países que menos pasos tiene y muy pocas personas caminan más de 10,000. Nuestros hábitos son terribles, puro alimento ultraprocesado, no caminamos ni al baño ni por default, ¿verdad? Nuestra alimentación es espantosa, no sabemos qué son frutas ni verduras y de repente nos enfermamos y esperamos, Señor, por favor, sáname. Bueno, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, ¿verdad? Pero como te dije hace rato, hay consecuencias naturales a nuestros actos. Y hay mucha gente que por imprudencia y por un tipo de pecado del que no se predica mucho, que es que es el descuido del templo que el Señor nos ha dado, pues la ha llegado a pasar muy mal. Aclaro, no estoy diciendo que absolutamente todos, hay algunas excepciones a la regla, pero las probabilidades y las estadísticas no mienten. Y ya antes de entrar de lleno al tema, este es uno de los ejemplos. Yo hace poco les comentaba en una historia en Facebook y en Instagram, publicaba una noticia donde había más de 200 futbolistas mexicanos de la Liga MX contagiados. Y les decía, ¿sabes cuántos de ellos terminaron hospitalizados? 0. ¿Cuántos requirieron oxígeno? 0. ¿Cuántos presentaron síntomas? A lo mucho 5 de ellos. Entonces que a mí no me vengan con cuentos y a sacarme una historia por ahí de un atleta en Australia y otro por aquí de uno en Suecia y así se agarra Televisa y algunos hermanos historias macabras sacadas de contexto de personas que buscan debajo de las piedras para decir, mira, era una persona sana y le fue muy mal. Si hay algunas excepciones y aún muchas de ellas tienen algo más de fondo que si tú investigas lo vas a conocer, como el de un discatleta de Ucrania que se metía muchas cosas que afectaba a su cuerpo, obviamente, ¿verdad? Pero cuando nosotros, a lo que iba con todo esto, caminamos en el Señor y digo, Dios, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y no voy a dejar de vivir y voy a cumplir con tu propósito y sin ser irresponsable, pero voy a seguir haciendo lo que me mandaste a hacer. Porque no es tu propósito para mi vida que yo viva 2 años encerrado en casa, porque yo veo en la Biblia que la gente de Dios salió, aun cuando muchas veces salir implicaba riesgos. Pregúntale a la iglesia primitiva, pregúntale a Elías, pregúntale a Daniel, pregúntale a los 3 amigos de Daniel, pregúntale al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Yo veo que aun cuando todos ellos hicieron lo que tenían que hacer e implicaba un riesgo, mientras fuera la voluntad de Dios, que este es el meollo del asunto, no me tengo que preguntar ¿y qué va a pasar si hago o no hago? Sino ¿qué es lo correcto? Y es una frase que yo siempre he predicado. Nuestra pregunta no tiene que ser ¿qué va a pasar? Sino ¿qué es lo correcto? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces tú estás convencido que el Señor te mandó encerrarte y tienes la capacidad y posibilidad, gloria a Dios, que te vaya bien y desde ahí que cumpla su propósito en tu vida. En mi caso y en el de muchos estamos convencidos que ese no es nuestro propósito y que no podemos cumplirlo de esta manera. Entonces decidimos simplemente ser prudentes, verdaderamente prudentes, cuidando permanentemente nuestro templo desde antes de la pandemia y estadísticamente la probabilidad de que el día que nos encontremos con el virus no nos haga tanto daño es mucho mayor que una persona que pecó de irresponsable. Mi hermano, pasé a principios de año por fuego mis palabras y gracias a Dios todo simplemente salió como lo he predicado desde hace 1 año. Yo creo que hay mucha gente que hubiera querido que nos fuera muy mal para decir, ya ven, se los dije, gracias a Dios se tragaron sus malos deseos y salimos con la mano en la cintura. Y yo estoy consciente que no va a ser, que no fue ni la primera, que no va a ser la última vez que yo me encuentre con este bicho. Y que si algún día, por este o por cualquier otra razón, Dios me llama a su presencia, pues para mí no será una tragedia, porque como te decía hace rato, camino en paz y aquí veníamos, y los que se conectaron a destiempo dirán, ¿y qué tienen que ver todo esto con la fe en las tribulaciones? Que los hombres de Dios siempre caminaron descansando en las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios, y estamos predicando algo que hemos dicho y que hemos vivido. Y obviamente queremos vivir muchos años para hacer todo lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, pero no estamos aferrados y obsesionados y preocupados con la probabilidad de que algún día tengamos que partir, porque algún día tenemos que partir. O sea, entiéndelo.
Ya deja de amar este mundo y aferrarte a este mundo de esa manera desmedida y comienza a ver más allá, a caminar con fe, a llamar las cosas que no son como si fuesen, a creer que tienes la vida eterna, a creer que eres indestructible porque tú ya tienes la vida eterna. Entonces nada ni nadie puede matar a quien Dios le ha regalado la vida eterna. Y el día que partamos por COVID o por cáncer o porque nos caímos en la regadera o por cualquier cosa o por un accidente, por tantas cosas que pueden suceder, pues habrá sido porque el Señor lo determinó. Y eso va a dar paz a nuestras vidas. Eso va a dar confianza a nuestras vidas. Hubo un tiempo que recuerdo que venía este pensamiento cada día: ¿qué tal si hoy sales y chocas y no regresas? ¿Qué tal que te subes este avión, se cae y no regresas? Y de repente empecé a descansar en las promesas del Señor. Y cada que viene algún pensamiento así, o en un vuelo el avión se empieza a poner ahí medio loco, yo digo: Señor, mis días están en tus manos y simple y sencillamente, si no has terminado conmigo, esta cosa no se va a caer. Y si se cae, yo voy a sobrevivir. Casi me pongo de pie y les digo: tranquilos todos que aquí vengo yo. ¿Verdad? Y le digo: Señor, ¿y si se cae y ya me cargó el payaso, como decimos en México? Pues bueno, es porque era el momento de ir a tu presencia. Tenemos que descansar en las promesas de Dios. Les exhorto con todo mi corazón, mis hermanos, a que dejemos de ser cristianos carnales, cristianos timoratos, preocupados todo el tiempo, estresados, afligidos por todas las cosas. Descansemos en el Señor. Y eso es realmente fe. No es decir, solo creo en Jesús, esa es la fe salvífica, pero el justo por la fe vivirá. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes algún plan en tus finanzas? Y también muchas veces nos estresamos, y si se da y si no se da. Y yo me preocupaba antes cada mes y las cuentas, los pagos, y desde hace un tiempo para acá decido, volvemos a lo mismo, ser prudente. No ser irresponsable, porque no se trata de decir me echo 2 litros de Coca-Cola y que Dios me guarde del COVID, como tampoco se trata de decir pues voy a malgastar todo y que el Señor provea. Yo camino dentro de los límites de lo que bíblicamente es correcto, buscando hacer la voluntad de Dios, y descanso en que si algo fuera de mis manos altere el orden de las cosas, es porque el Señor lo quiso, Él lo permitió. No le voy a echar la culpa de una crisis que yo provoqué con mi responsabilidad. No le voy a echar la culpa, ni voy a decir, es que el Señor me está probando cuando yo fui tranza, flojo y mal hecho en mi trabajo. Ahí sí es una prueba que yo solito provoqué y lo que necesito es arrepentirme. Pero si yo he hecho lo que tengo que hacer, en la parte física me he cuidado, en la parte económica busco administrarme bien, busco trabajar, busco ser honesto, busco ser responsable, busco actuar con excelencia, y de repente viene un problema a mi salud, y de repente viene un problema a mis finanzas, más allá de mi capacidad, ¿qué puedo hacer? Jesús dijo, por más que el hombre se afane, no añada a su estatura un codo, no vas a cambiar nada. Entonces no te preocupes, ocúpate en hacer lo que tienes que hacer. Les dije hace un mes, cuando compartí con ustedes, todavía estando con COVID, les dije, nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos. Hubo algunos momentos de incertidumbre, sí, sobre todo cuando de repente empieza nuestra pequeñita con síntomas, dijimos, caray, esto sí no estaba en el presupuesto, ¿verdad? A mí toda la vida me dijeron que había que cuidar a los más grandes y que los chiquitos no iba a pasar nada. Gracias a Dios no pasó nada. No hubo ningún síntoma grave, no hubo ninguna secuela en nadie en nuestra familia. Gracias al Señor todo estuvo bien, pero sí hubo así los primeros 2 días que empiezan con síntomas, pues incertidumbre. Pero ¿qué es lo que hicimos? Ocuparnos, simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y se los dije y se los repito. Empezaste con síntomas, no te preocupes, ocúpate. Atiéndete con lo que tú creas que a ti te va a servir. Ya cada quien tiene que tener su plan A, B y C, pero atiéndete, porque ¿qué hacen muchos? No, seguramente no es nada, y empiezan a negar la realidad. No, enfrenta la realidad y ocúpate. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, estoy predicando un montón de cosas y ni siquiera hemos leído lo que tenemos que estudiar esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1, bueno, ya leímos el versículo 3, lo voy a repetir. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces es justamente lo que veíamos. Cuando yo sé que la prueba tiene un propósito, me puedo gloriar, me puedo gozar, como dice Santiago, en la prueba. En este caso, ¿cuál es el propósito de la prueba? Dice Pablo, me glorío porque sé. ¿Te acuerdas que lo vimos hace 8 días? Que tú no te puedes gloriar en lo que no sabes.
El problema de muchos es la falta de entendimiento o de convicción de que su prueba tiene un propósito. Yo me subo a un avión y no sé a dónde va y no sé ni siquiera qué es eso, voy a preguntarme por qué estoy aquí sentado. Yo sé a dónde va, entonces me aguanto el tiempo que tenga que esperar porque sé a dónde me va a llevar, ¿verdad? Es como la primera vez que tú fuiste de niño a la playa y que ibas todo el camino, como mi hijita, que a los 15 minutos cada que salimos me pregunta que si ya vamos a llegar. Al principio me enojaba y me peleaba con ella y ahora se la cambio. Y le digo, sí, ya vamos a llegar y estamos a 10 minutos de la playa. Me dice, no es cierto, papá. Le digo, ¿para qué preguntas? Entonces, la primera vez vas pregunte y pregunte, harto, desesperado, ¿verdad? Y ya no quiero volver, pero cuando tú llegas dices, wow. Y la segunda vez te pesa el viaje, pero dentro de ti hay alegría porque sabes a dónde vas. Y eso te da esperanza durante todo el camino. Y así tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que caminar mirando a sus promesas. Tenemos que caminar recordando a dónde vamos, a dónde nos va a llevar, que somos sus ovejas, que estamos en sus manos, como dice Pablo más adelante. La esperanza no avergüenza porque descansamos en el amor de Dios. Tenemos que caminar confiando que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Y cuando yo descanso en esa promesa, puedo decir, bueno, no me encanta el viaje, es un poco pesado y me gustaría que terminara, pero sonrío porque sé que tiene un propósito. Y en este caso el propósito es que la tribulación produce, dice Pablo, paciencia. Y esta palabra paciencia es bien interesante porque es la palabra griega hupomone, que significa resistencia o aguante alegre. No es resistir con alegría. No es ahora te aguantas, es aguantar con alegría. O sea que lo que el contexto indica, o no el contexto, sino más bien la etimología o la raíz de la palabra, es que no solo se trata de esperar en la prueba, sino que si yo en verdad creo todo lo que he explicado hasta este momento, voy a esperar con hupomone, voy a aguantar, pero voy a aguantar con alegría. ¿Por qué? No porque me dijeron en la iglesia tienes que estar contento, sino porque tengo fe, porque tengo la certeza de lo que se espera. Pero si tú por apatía espiritual no sabes lo que te espera, no descansas en las promesas de Dios, no puedes ejercitar tu fe. Entonces hay cristianos que se desesperan en la prueba porque ni siquiera saben lo que les espera. Pero cuando yo conozco la promesa de Dios y creo en la promesa de Dios, puedo aguantar con alegría esperando la promesa de Dios. Si yo me desespero o espero, pero con una mala actitud, hay cristianos así, van a la iglesia y ¿cómo está, hermano? Pues aquí pasando la prueba, pues aquí afligido y no entiendo por qué, y en tribulación, y amargados y enojados de forma permanente. Porque a lo mejor se entiende, ¿verdad?, que en lo que agarras la onda de repente venga un poco de inestabilidad emocional. Casi todos los grandes hombres de Dios llegaron a padecer momentos así, pero vuelves al Señor en tu comunión con Dios, como hace poco lo vimos, te levantas otra vez. Pero si ya llevas años con esa mala actitud, la prueba no va a cumplir con su propósito y como lo vimos en los últimos 2 mensajes, no vas a pasar a 3er grado porque sigues reprobando el examen de segundo. Mira la Biblia, date cuenta cuánta gente hay que aguantó con buena actitud y eso le abrió puertas y le hizo madurar. Pero también hay gente que aguantó con una mala actitud y que esa mala actitud no le ayudó en nada en su adversidad. Mefiboset haciéndose la víctima, lamiéndose las heridas, rechazando la propuesta del rey de ser restaurado. El rey David diciéndole, ven a mi palacio, siéntate a mi mesa, te voy a restaurar. Y él, ¿quién es este perro muerto para que mire tu Señor? ¿Qué te pasa? El rey te está llamando y así pasa con muchos cristianos. El Señor les llama y les dice, tengo un propósito y tengo un plan y tengo la vida eterna para ti. Y seguimos, ¿quién soy yo? Un perro muerto, mira nada más, cuánto sufro, me hicieron, me dijeron, lamentándonos por cosas que no podemos cambiar, en vez de mirar hacia adelante a lo que el Señor tiene para nosotros. La esposa de Job, Israel en el desierto, todos estos. Israel en el desierto aguantó. O sea, no se suicidaron, ni dijeron, Dios, quítanos la vida, aguantaron, pero ¿con qué actitud? Terrible. Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo murmurando, todo el tiempo chillando, todo el tiempo echándole pleito a Moisés. Y así hay gente que a lo mejor dice, no, yo he sido muy paciente, llevo 20 años en la iglesia, pero con la peor de las actitudes. Todo el tiempo murmurando, quejándote de todo mundo, echándole hate a todo mundo. Y por eso mucha gente no prospera, porque no solo se trata de aguantar, sino de aguantar con una actitud correcta.
Y esta actitud correcta no viene de que tú digas, mentalízate, visualízate, sonríe, no, sino de que conozcas las promesas y creas las promesas. Insisto, si no crees las promesas, la actitud no va a ser correcta. Si no crees las promesas, la actitud no va a ser correcta. En los momentos más complicados de prueba, de adversidad, de cosas que no tienen sentido, que le ha tocado pasar a un servidor, siempre ha sido esta nuestra fortaleza, decir, Señor, no entiendo. En la carne no me gusta, pero creo que tiene un propósito, así que me voy a alegrar, porque algún día esto tendrá una razón de ser. Podré volcar hacia atrás y como José le dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Algún día darle gloria a Dios por las cosas de las que hoy te estás quejando. Esto hizo que José, dado que siempre creyó que Dios tenía un propósito para su vida, tuviera una buena actitud en medio de la adversidad. Responde bien en casa de Potifar y se convierte en jefe. Lo mandan a la cárcel injustamente. ¿Y qué hizo? No llegó con el copero, todo amargado. Aquí estoy, injustamente, mugre rey, Potifar apesta. No, llega con el copero y ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te pasa? Te veo triste. Llega con el panadero también. A atenderles, les cuentan sus sueños, los pone en oración delante de Dios, les da respuesta. Y años más adelante el copero lo recomienda con Faraón y termina gobernando sobre todo Egipto. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera aguantado pero con una mala actitud? En la cárcel, pues aquí estoy, Señor. Hashtag chale. Ir con el copero, Nel. Y estoy muy triste, que me visiten a mí. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y así hay mucha gente que dice, tengo fe, sigo creyendo en Jesús, me sigo discipulando, pero con una actitud espantosa. Esperando todo de todos y sin dar nada a nadie, ni al mismo Dios. José no hizo eso. Él, aún de haber padecido injustamente, fue a ponerse a las órdenes del copero. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Panadero, te veo triste. Con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo dentro de él, dándole esa bondad, esa benignidad para con los demás, que después le abrió puertas. Cuando tú aguantas con la actitud correcta, eso te va a abrir puertas. Eso va a traer bendición. Pero mucha gente anda navegando de iglesia en iglesia con la peor de las actitudes. Nada más esperando que le vengan a servir. No, aquí no hay amor. Ay, aquí no me marcaron. Ay, aquí no me vinieron a ver. Ay, aquí me vieron feo. Ay, aquí no me saludaron. ¿Y tú qué has hecho por los demás, por Dios? Además de quejarte todo el tiempo. Entonces nos damos cuenta que a veces no estamos avanzando al siguiente nivel, no porque no creamos en Jesús, sino porque nuestra actitud es terrible. Y búscale el pretexto que quieras, la verdadera razón de una mala actitud ante la adversidad es falta de fe. Y la falta de fe es falta de comunión con Dios. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. En ti confiarán, dijo David, los que conocen tu nombre. Algún día ya lo vimos. Yo no puedo confiar en quien no conozco. Cuando yo conozco al Señor, descanso en Él, en el amor que me tiene y en sus promesas. Si no estoy descansando en Él y vivo permanentemente afligido, estresado, con una mala actitud, o no conozco sus promesas porque ni siquiera las he leído, porque soy un cristiano tibio, o pues a lo mejor las conozco, pero mi comunión con Dios es tan nula que no soy capaz de descansar en el amor que Él me tiene. Y hay mucha gente que por eso se queda toda la vida dando vueltas en el desierto. En cambio, cuando aguantamos con alegría, va a haber madurez, va a haber crecimiento. Ve lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Vamos al Antiguo Testamento. Habacuc. Y dices, ¿y dónde está Habacuc? Está después de Nahum. Y dice, ¿dónde está Nahum? Bueno, Habacuc está casi al final del Antiguo Testamento. Hasta a mí ya se me perdió. Aquí está Nahum, son 2 hojitas, y luego está Habacuc, está antes de Sofonías, Sofonías antes de Ageo, Ageo antes de Zacarías y Zacarías antes de Malaquías. O sea que si comienzas de atrás hacia adelante vas a ir Malaquías, Zacarías, Ageo, y el cuarto libro de atrás para adelante es Habacuc. No le pongas así a tus hijos. Algún día fue un bonito nombre, pero no imagino en nuestros días. Habacuc Rodríguez, presente maestra. Habacuc, a desayunar. Y ya si te llamas Habacuc, pues que Dios te bendiga, el hermano Abba. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice, y es parte de la oración de Habacuc.
fíjate, aunque la higuera no florezca, está casi que podemos decir se escribió en el COVID, ¿verdad? Cerraron todo y tronaron todo y ni aun así evitaron los contagios, como siempre lo advertimos, pero bueno, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, entiende que la gente vivía de esto, agricultura, ganadería, al campo. Entonces, él lo que está diciendo es esto: aunque venga una crisis, aunque se cierren los negocios, aunque pierda mi empleo, aunque deje de percibir ingreso, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Este es el problema de mucha gente, que su fortaleza es su trabajo, que su fortaleza son ellos mismos, que su fortaleza es este mundo. Habacuc decía, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Ojalá que podamos nosotros orar como Habacuc y como Pablo y decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo y para todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo, Señor, que la tribulación tiene un propósito y por eso me glorío en la tribulación. Por eso resplandezco en la tribulación, porque sé que no es porque un Dios malo, sádico, está jugando conmigo, aplastándome por hobby, sino porque un Dios que me ama a través de eso va a obrar a mi favor, aun cuando no lo entiendo. Y lo que a algunos más les aflige, por supuesto que es la partida de un ser querido. Y es la razón por la que más se llegan a enojar con Dios. ¿Y por qué, Señor? Vuelvo a lo mismo. Cuando creemos en sus promesas, en este caso, en la vida eterna, aun cuando eso nos duele, podemos alabarle creyendo que no es un adiós, como lo he predicado los últimos domingos, sino un hasta luego. Solamente puedo amargarme con Dios cuando dejo de creer en la vida eterna. Romanos capítulo 5, volvemos a ver qué más dice la Biblia acerca del propósito de la paciencia que es ejercida mediante la tribulación. Romanos, vamos a leer 5, otra vez el 3, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Es esperar con anhelo, con expectación. Estoy en la prueba y no me queda otra más que ser paciente, más que esperar. Y la paciencia prueba. A través de la paciencia somos probados. Porque es muy fácil cuando todo lo tienes, como decimos, peladito y en la boca, ¿verdad? Cuando todo es color de rosa, qué fácil. Pero tener que pasar por una tribulación que forja nuestra paciencia es una prueba para nuestras vidas. Es una prueba para nuestro corazón. Es una prueba para nuestra fe. Entonces la tribulación me obliga a desarrollar mi paciencia. La paciencia al mismo tiempo me está poniendo a prueba. Y la prueba dice que produce esperanza. ¿Qué es esperanza? Elpis en griego, esperar con anhelo, con expectación. ¿Qué es? Vuelvo a leerlo porque yo estoy aquí mezclando los términos. Paciencia es cupomone, que es resistencia o aguanta alegre, y esta es producida por la tribulación. Al mismo tiempo, la paciencia produce una prueba en mi vida y la prueba produce esperanza. Esperar con anhelo, esperar con expectación. Ahora voy a explicar un poco acerca de esto, de por qué yo puedo gozarme por una tribulación que va a producir paciencia. Fíjate la serie de conclusiones que va sacando Pablo. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, esperar con anhelo, con expectación. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando todo está bien, cuando obtenemos las cosas rápido y no necesitamos ejercer la paciencia y no hay problemas, nos volvemos un poco independientes de Dios y dejamos de esperar las promesas de Dios, de anhelar las promesas de Dios, de clamar por las promesas de Dios. Comenzamos a caminar como Nabucodonosor, orgullosos y arrogantes, soberbios, jactándonos de lo que hemos construido. De ahí que Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 25, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que el Cruz Azul sea campeón. No, perdón, eso no fue lo que dijo, aunque si el Cruz Azul hubiera existido, seguramente lo hubiera dicho. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ya recordé sus palabras, a que entre un rico al reino de los cielos. Qué fuertes declaraciones del maestro. No es que ningún rico va a ser salvo. Hay muchas personas que son muy bendecidas y que aman a Dios.
Y hay mucha gente que no es próspera y que está enojada con Dios. Tú no necesitas tener o no tener dinero para ser avaro. Hay ricos avaros y hay pobres avaros. Hay ricos humildes y hay pobres humildes, porque la humildad no tiene que ver con las riquezas que tú posees, sino con el lugar que ocupa Dios en tu vida. Soberbia no es caminar altivo, sino creer que no necesitas de Dios y caminar una vida sin depender de Dios. ¿Qué es ser soberbio? Vivir lo contrario a Proverbios 3 del 5 al 7. Apoyarte en tu propia prudencia, confiar en tu propia opinión y no reconocer a Dios en todos tus caminos. Si tú tomas decisiones sin ponerlas en oración, si tú sales cada día a trabajar, estudiar, sin pedirle a Dios que Él te respalde, que Él te bendiga, si tú no has puesto tu familia cada día en las manos de Dios, mi hermano, perdón que te lo diga así de claro, eres el peor de los arrogantes. Aunque tengas cara de humilde, es grande tu soberbia, porque lo que le estás diciendo a Dios a gritos es: Dios, no te necesito. Sé que es un mundo difícil, complicado, lleno de pruebas, de adversidad, pero ni te metas en mi vida porque no necesito tu ayuda, yo puedo solo. Y es si yo jamás le he dicho eso a Dios. Sí, al no tomarlo en cuenta en nuestra vida es justamente lo que le estamos diciendo. Que es humildad, es ser pobre en espíritu, como Jesús dijo. Es reconocer, Señor, cuánto te necesito. Yo no puedo hacer esto, Padre, no puedo ministrar sin tu respaldo. Yo no puedo hacer este negocio sin tu respaldo, Señor. No puedo guiar a mi familia sin tu dirección. No me atrevo a hacer nada sin ti. Señor, no voy, le dijo Moisés. Solamente te pido una condición para tomar la tierra de Canaán. Solamente te pido una condición: que tu presencia vaya con nosotros y que no nos abandone nunca. Esto es lo que hace un cristiano humilde. Señor, que tú estés conmigo, que tú me dirijas. Yo no me atrevo a hacer esto sin tu respaldo. Yo le he dicho cada vez que voy a compartir la palabra: Señor, si no me vas a respaldar, ni se te ocurra ponerme ahí. No es de que ya por tantos años de predicar y de experiencia estoy confiado y seguro en mis tablas, aleluya. ¿Qué tablas ni qué tablas? Seguimos siendo burros que el Señor hace hablar, como la mula de Balaam. Entonces, humildemente y de forma honesta, una y otra vez se lo digo: Señor, yo no hago nada si tú no me respaldas. ¿Qué es lo que sucede? Que los ricos, no todos, pero algunos, suelen comenzar a poner su confianza en las riquezas, en sus cuentas bancarias, en sus bienes, y eso hace que se olviden de Dios, que crean que no necesitan de Dios. Como Nabucodonosor o el hijo pródigo. ¿Cuándo el hijo pródigo se apartó de casa? Cuando recibió sus bienes. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque antes dependía del padre. Cuando tuvo los bienes dijo: ya no necesito a papá. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Dios los bendice y dicen: me voy de casa. Y entonces viene ruina a sus vidas. No por sus decisiones, sino porque las decisiones son el resultado de caminar fuera de la presencia de Dios, o más bien lejos de la presencia de Dios. Ojo con la historia del hijo pródigo. Yéndose a una provincia muy lejana, dice la Biblia, allí comenzó a vivir perdidamente. Este hijo nos representa a nosotros y nos recuerda que no estamos hechos para vivir lejos de Dios, que tantito nos alejamos y comenzamos a vivir una vida perdida, y esta vida perdida va a traer consecuencias naturales. No porque Dios diga: ahora te mando maldición, sino porque al alejarme de Él pierdo su dirección, pierdo su respaldo. Y Jesús fue claro y dijo: separado de mí nada puedo hacer. Entonces, cuando todo está bien, cuando hay, como decía esta novela, salud, dinero y amor, dejamos de esperar en las promesas de Dios porque creemos que ya no hay nada que esperar. Dejamos de vivir por fe, porque si la fe es la certeza de lo que se espera y yo no estoy esperando nada, pues no tengo fe. Al menos no la estoy poniendo en práctica. Entonces, mucha gente deja de esperar porque piensa que ya tiene todo lo que necesita. Su visión se vuelve tan corta y tan material y tan terrenal que dejan de ver más allá. Se alejan completamente de Dios porque piensan que no le necesitan. Viven sin esperanza porque piensan que no tienen que esperar nada, porque todo lo que ellos creen que necesitan lo tienen al alcance de sus manos. ¿Qué es lo que hacen las pruebas? Volvernos a enseñar que necesitamos depender de Él, llevarnos a vivir otra vez de rodillas, llevarnos a buscarlo en oración, llevarnos a congregar, llevarnos a buscarlo en su palabra, volver a esperar y en la espera clamar. Cuando estoy esperando, vuelvo a clamar, vuelvo a confiar, vuelvo a buscar. Cuando no estoy esperando, debido a que me creo autosuficiente, a veces me alejo por completo de Dios. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y el resultado es: Él va a enderezar tus veredas. Entonces, a veces nos alejamos tanto como el hijo pródigo, como Nabucodonosor, que Dios tiene que permitir que venga tribulación
para llevarnos a ejercer la paciencia y ser probados y en medio de la prueba volver a vivir con esperanza, con elpis, con anhelo y expectación de las cosas que Dios puede hacer y de las promesas de Dios. ¿Cuánta gente no vino a Cristo a través de una prueba que le llevó a clamar y esperar por la conversión de sus hijos, a clamar y esperar por una promesa de Dios, a clamar y esperar por el resultado de lo que Dios habría de hacer? Y no es que Dios nos quiera como un títere, con un titiritero con los títeres, sino que al volvernos a Él nos empieza a redirigir y a través de eso nuestras vidas se enfocan en el camino correcto. ¿No te ha pasado que comenzaste a clamar por algo y de repente terminaste orando por otra cosa totalmente distinta? Y que a lo mejor, ¿cómo le explico? Recuerdo una vez que empecé a orar ahí por un problema que había ministerial y de repente en la presencia de Dios el ambiente se tornó tan bonito que hasta se me olvidó. Que le dije, ay Señor, ya, ahí haz lo que quieras con ellos, ahí te los encargo, son tus ovejas y haz lo que quieras con ellas. Y hoy estoy feliz aquí en este momento. Y el Señor comenzó a hablar otras cosas totalmente distintas en mi vida. Pero a veces estamos tan sordos y tan duros y tan apartados que el Señor tiene que permitir que una prueba nos regrese a su presencia para volver a esperar, para volver a clamar. Y ahí en su presencia empieza como el barro con el alfarero, Él otra vez a moldearnos. Pero mucha gente necesita volver a Él a través de una prueba. En segundo lugar, cuando nosotros no desarrollamos la paciencia a través de una prueba, vamos a tener las cosas fáciles y las cosas rápidas y eso nos puede llegar a envanecer. Cuando yo obtuve algo mediante una vida de pruebas, de esfuerzo, de perseverancia, de comunión con Dios para mantener firme y viva mi esperanza, y yo llegue a alcanzar ese propósito, yo llegue a trascender en el plan que Dios tenía para mi vida, al llegar a la cima, por así decirlo, reconoceremos que fue por la gracia de Dios, porque todo el camino dependiste de Él. Pero cuando alguien lo tenía todo color de rosa y no hubo pruebas, y triunfó y le fue bien, ya sea ministerialmente, económicamente, en su negocio, en su familia, y llegó ahí sin buscar a Dios, ¿qué va a hacer? Creer que es por sus propios méritos, creer que fue por su sabiduría. Y de ahí que mucha gente se empieza a jactar y envanecer. Y resulta que Dios, Santiago 4:6, da gracia a los humildes, pero al mismo tiempo resiste a los soberbios. Resiste, se opone en pitazomai, deja que Dios oponga a ti y a ver cómo te va. Este es el problema de mucha gente, llegó tan arriba, pero sin Dios. Y así como subió, vino su caída. Dice la Biblia en Proverbios, antes del quebrantamiento es la caída, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu, antes, ya lo estoy mezclando, pero bueno, eso dice. Antes del quebrantamiento es la caída y antes ya me acordé. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está. Repito, antes del quebrantamiento es la caída, es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Te empiezas a envanecer, se te empiezan a subir los humos, dejaste de depender de Dios. Dios dice, perfecto. Pronto viene la caída, no porque yo te vaya a castigar, sino porque no vas a poder permanecer firme sin mí. Y en tercer lugar, cuando obtenemos las cosas rápido, sin paciencia, el problema es que no las vamos a valorar. Por eso hay tanta gente que es infeliz, porque tiene todo lo que quiere, pero ni siquiera lo valora. Dios no le da, según Salomón, la capacidad de disfrutar de lo que tiene. Y una de las cosas que van ligadas con la capacidad de disfrutar es el haber trabajado y el haber esperado. Esperanza, esperar con anhelo, con expectación. Cuando no hubo esperanza, no hubo ese tiempo de espera y todo lo tuviste rápido, pues no hay emoción, ¿verdad? Cuando todo fue tan fácil, pero ¿qué tal cuando esperaste años por algo? Y se da esa noticia de la mano de Dios, obrando su propósito a favor de aquello por lo que tú tanto clamaste y esperaste. Entonces hay una mayor satisfacción, una mayor alegría, porque es algo que durante años tú soñaste. Es como los niños, cuando les das todo fácil, rápido, no valoran los juguetes. Los mismos pediatras seculares reconocen muchos juegos, pocos juguetes, porque si los llenas de regalos no los va a valorar. Pero cuando los llevas a esperar y durante meses anhelan algo y por fin se los das, es un tesoro en sus manos que van a cuidar. Y así es Dios con nosotros, como el Padre al Hijo que les ama. Sé que muchos de ustedes podrían dar más a sus hijos de lo que les dan, pero sabes que no necesariamente siempre es lo mejor. Que a veces ponérselos todos tan fácil va a hacer que no valoren las cosas en la vida.
Y cuando una persona crece sin valorar, va a terminar siendo un amargado porque nada lo va a hacer feliz. Porque va a creer que lo merece todo y porque nada de lo que tenga le va a traer contentamiento. Entonces, como padres, muchos enseñamos a nuestros hijos a ganarse las cosas, a trabajar, a esperar, a soñar, a pedírselas en oración al Señor. Y cuando las reciben, ¡wow! Para ellos es maravilloso porque lo esperaron. Como padres, el hecho que tú no le des de inmediato las cosas a tus hijos no significa que no los amas, es simplemente que los amas y sabes que para ellos es bueno el desarrollo de la paciencia, para el bien de su propia vida y para tener un mayor contentamiento. Y así es Dios con nosotros. Dios podría tronar los dedos y siendo el dueño del oro y de la plata, siendo el Dios todopoderoso, podría resolver nuestros problemas en un segundo. Pero a veces, debido a que Él nos ama, nos quiere enseñar a esperar para que cuando vengan las cosas las valoremos. Y dice por último, en Romanos capítulo 5, que la paciencia, versículo 4, la prueba esperanza, y esto es lo más hermoso, y la esperanza no avergüenza. Cuando tú esperas en el Señor, esa esperanza no te va a avergonzar. Dios no te va a dejar mal parado, porque ya sea que en esta vida o en la que viene, pero Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Dios no va a ser un padre que avergonzó a un hijo que esperó durante años y que nunca vino aquello que él anhelaba. Por supuesto que no nos va a dar todo lo que queremos, pero no faltará nada de lo que realmente necesitamos. Todo lo que estamos esperando dentro de su propósito, Él no nos va a avergonzar. Él no nos va a dejar abandonados. Pablo dijo más adelante en el capítulo 8, versículo 32, que es justamente donde viene esta serie de declaraciones tan impactantes. Viene precedida del versículo 28, que es cuando dice, los que aman a Dios todo les ayuda para bien, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de toda esta serie de declaraciones en el versículo 32 dice, y si nos dio a Cristo Jesús, su Hijo unigénito amado, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando tú crees que hay algo que es demasiado difícil para Dios, es porque tú estás creyendo que hay algo que vale más que Jesús. Incluso, fíjate que hay una delgada línea entre estos dos extremos, uno que puede rayar en la avaricia, el materialismo, e inclinarse más a la teología de la prosperidad, y otro extremo en la falta de comprensión de quién es Dios y malentender lo que es realmente la humildad. Está mal que todo lo que nosotros le pidamos al Señor y anhelemos de parte de Dios sea únicamente material. Pero hay gente que se va al extremo de decir, no, es que si yo le pido esto material a Dios voy a sonar muy avaro. Y yo te pregunto, ¿crees que eso vale más que Jesucristo? Por supuesto que no. Y la Biblia dice, si te dio a Cristo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? O sea que para Dios eso no es un problema, porque lo más valioso ya te lo dio, que es Cristo. Entonces, cuando alguien piensa de esta forma, quizá está inconscientemente dándole un lugar por debajo de las cosas al mismo Jesucristo. La actitud correcta es, Señor, esto es lo que anhela mi corazón, pero hágase tu voluntad. Yo a veces le digo, Señor, a lo mejor esto te suena una locura, pero sé que para ti no es imposible. Y si tú lo quieres, adelante. Y si no, no pasa nada, no estoy aferrado a eso, porque lo que realmente necesito, ya me lo has dado. Porque no me falta nada de lo que realmente necesito. Entonces, Pablo dice, nos dio a Cristo, ¿cómo no te va a dar con Él todo lo demás? Si algo no te lo dio, no es porque a lo mejor es muy costoso, sino porque a lo mejor te va a hacer daño. Porque a lo mejor no lo necesitas, porque no es indispensable, porque no es el tiempo, porque te va a corromper, porque no te va a hacer bien, porque te va a hacer mal. Pero aquello que Dios sabe que va a ser de bendición, que no te va a hacer mal, que te va a hacer bien, que es el tiempo y que está dentro de su voluntad, para Él no hay nada imposible. No hay tal cosa como que Dios vaya a decir, ay, no, esto es mucho, o esto no puedo, ¿no? Ya te dio lo más valioso que es Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo no me va a dar con Él todo lo demás? Si no me da todo lo demás, descanso en que, debido a que ya me dio lo más valioso, me podría dar todo lo demás, y si no me lo está dando es simplemente porque no lo necesito, porque no es el tiempo, o porque no me va a hacer bien. Y aprendo a descansar en el Señor, sin irme al extremo del conformismo, pero tampoco me voy a ir al extremo de la falta de contentamiento. Tampoco me voy a ir al extremo de la falta de contentamiento. Tenemos que aprender a descansar en esa esperanza, mi hermano, que dice la Biblia, no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Concluimos, dice, porque el amor de Dios, versículo 6,
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado su amor en nosotros y creo que concluimos este mensaje como lo iniciamos hace 8 días, recordando que el perfecto amor, y habla justamente del amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario, echa fuera todo el temor. De donde el que teme, dice la Biblia, no ha sido perfeccionado en el amor. Y les dije, dejen de poner pretextos, reconozcan cuando tenemos miedo y volvamos a descansar en el amor del Señor. Y esta es mi invitación para ti esta noche. Que tú creas en su soberanía, que tú creas que estás en las manos de un Dios que te ama, que sus propósitos y sus planes para tu vida son de bien y sus pensamientos son de bien y no de mal, dice la palabra. En un Dios que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Que tú aprendas a descansar en el Señor, a creer que aún aquello que planeen en contra tuya, Él lo va a encaminar a tu favor, por supuesto cuando estás dentro de su voluntad. Porque hace poco les dije, hay gente que dice, ay, estoy pasando por prueba y son consecuencias de sus actos, en cuyo caso no aplica descansar en Dios, sino descansar en Dios y además arrepentirse, ¿verdad? ¿Estás enfermo? Pues claro que descanso en que mi vida está en las manos de Dios, pero al mismo tiempo me arrepiento de mis malos hábitos y comienzo a atenderlo. Estoy pasando por una crisis, descanso que Él es mi proveedor, pero al mismo tiempo quizás reconozco que no fui buen administrador y me arrepiento y comienzo a hacerlo. No es le paso toda la bolita al Señor, ni es ignoro al Señor. Es hago lo que tengo que hacer, pero mi confianza no está en eso. Mi confianza está en que mi vida está en las manos de Dios. En que Él nos ama. En que el amor ya fue derramado. En que Él ya nos dio a Cristo. ¿Qué otra muestra queremos? De protección, de amor, que ya nos dio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú descansas en esta verdad, tú puedes caminar confiado en sus promesas. Porque dices, Dios, falta esto, aquello y lo otro, pero ya me diste lo más importante. Esto no me lo estás dando no porque no puedas, o porque sea muy difícil, o muy costoso, muy complicado. Simple y sencillamente, descanso en que alguna razón tendrás. Y todo lo que tú quieras, en tu tiempo, vendrá. Y cuando caminamos con esta esperanza, somos capaces como estos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, estos patriarcas, que dice que murieron sin haber recibido lo que esperaban, viéndolo de lejos, porque creían que les esperaba una patria mejor, la celestial. Qué increíble es esto. Grandes héroes de Dios, y con esto concluyo, que a diferencia de la teología de la prosperidad que dice visualízate, arrebata, declara y tu mejor vida ahora, ni siquiera en vida recibieron la promesa. Y no es que Dios les mintió, los defraudó. Recuerda, la esperanza no avergüenza. Estos hombres tenían fe tan grande que dijeron, Señor, ¿qué importa si no lo recibí en esta vida? Cuando viene toda la eternidad por delante. Lo único que puede derrumbar a alguien de forma permanente es no creer realmente en sus promesas, particularmente en la esperanza de la vida eterna. Y aquí se liga todo y hace match toda esta serie de versículos que hemos venido leyendo, que comenzaron diciendo que Abraham fue declarado justo por la fe y siguió viviendo por fe, y que pasó la tribulación por fe, pero ¿de dónde se originaba su fe? De que él sabía quién lo llamó y la promesa que le había dado. Cuando le pidió a Dios que entregara a su hijo, él estaba dispuesto a entregarlo porque creía que Dios era capaz de resucitarlo. Entonces somos llamados inicialmente y por fe somos declarados justos y seguimos caminando por fe, y en nuestros tiempos más difíciles tenemos que regresar al principio, recordar y creer que ahora somos justos redimidos delante de Dios. Y si lo crees, también crees que tienes la vida eterna. Y si crees que tienes la vida eterna, ¿a qué le temes y qué te preocupa? Entonces puedes comprender por qué Jesús, y concluyo ahora sí aquí, le dijo a sus discípulos, muchachos, vayan y prediquen la palabra. Por cierto, no teman los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma en el infierno. Teman al que puede destruir su alma en el infierno. Lo que les está predicando básicamente es, hey, los van a perseguir, pero no se preocupen, lo peor que puede pasar es que los maten. Con estas palabras de ánimo los envió a predicar. No suena muy alentador. Imagínate que tú como pastor envías un grupo de hermanos a una misión y les dice, no se preocupen, Dios va a estar con ustedes, y a lo mucho los matan los caníbales de la tribu a la que les van a predicar. Pero tienen la vida eterna, ¿de qué se preocupan? Suena frívolo, pero es lo que dijo Jesús.
No se andaba con tonterías él, porque él sabía quién era, lo que les había prometido, a dónde iban, y ellos también. Y lo vieron resucitado, y por eso cuando le dicen a Pedro, niégalo, te matamos, dice, ¿yo qué quieres que haga? No puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. ¿Cómo me puedes amenazar de muerte cuando tengo la certeza que me espera la vida eterna? Cuando un cristiano tiene esta convicción, nada lo puede derrumbar. Y paradójicamente pensarías que es quien a lo mejor vivió una vida terrible, porque hay algunos que viven una fe fingida. Pues aquí pasando la prueba, mi hermanito, pero con fe. Realmente están tan llenos de miedo y de inseguridad que eso les impide salir adelante en sus pruebas. Pero cuando alguien realmente cree, vive desprendido, no ama nada material, no está aferrado a esta vida, no ama esta vida, vive con seguridad, no se siente inferior a nadie. Tú qué, rey, presidente, empresario, lo que sea, yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores. Entonces no te tengo que ver yo a ti con asombro, tú a mí, porque tu título va a durar 5 o 6 años, el mío es para siempre. Y cuando tú caminas con esa confianza, con esa seguridad, con esa paz en el Señor, naturalmente las cosas tienen que salir bien, ¿no? Y aun cuando no fuera así, Pablo dijo, como sea, estoy contento, porque Cristo me fortalece. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que nuestra fe sea fortalecida y que si es necesario, Señor, este tiempo de prueba para volver a trabajar en nuestra esperanza, en lo que estamos esperando de parte tuya, que así se ha hecho. Que volvamos a reconocer cuánto te necesitamos. Perdónanos si hemos creído que somos autosuficientes y nos hemos apartado de ti. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer y confesamos una vida de falta de comunión, como una vida de soberbia. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad hoy de corregir, Señor, y a través de la tribulación desarrollar paciencia, a través de la paciencia ser probados, y que esta prueba nos vuelva a llevar una vida de esperanza. Ponemos todos nuestros planes, problemas, sueños, Señor, nuestra vida en tus manos. Descansamos este 2021 en tus manos, en que estamos en tus manos, en que tú nos amas, que somos tus ovejas, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y si nos diste a Cristo, ¿cómo no vendrá todo lo demás? Lo que tú quieras cuando tú quieras, lo que sea necesario, lo que va a ser para bien y no para mal, vendrá en esta vida o en la que viene. Caminaremos en esa delgada línea de equilibrio, Señor, entre la falta de contentamiento y entre la avaricia, sin perdernos en ninguna de las dos. Siempre soñando, siempre esperando, pero siempre contentos, siempre confiando, Señor, en ti. Siempre prudentes, jamás con miedo. Siempre responsables, jamás cobardes, Señor, porque no estamos aferrados a esta vida ni a este mundo. No hay nadie que nos pueda asombrar, no hay nadie que nos pueda apantallar. Somos tus hijos, los hijos del Rey. Tenemos la vida eterna, Señor. Hemos sido vacunados para recibir vida eterna por los siglos de los siglos. Así que ¿de qué hemos de temer? Padre, que podamos descansar en ti y que en medio de la tribulación, Padre, tú seas glorificado a través de la fe que depositamos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, les recuerdo solamente un aviso y un preaviso. El aviso es recordarles que este domingo, gracias a Dios, después de lo que iban a ser 2 semanas y se convirtieron en 2 meses, reanudamos nuestros 3 servicios presenciales en Vida Nueva para el Mundo Metepec. Les pido de favor que cuando hagamos alguna publicación, les prometo que regularmente no publicamos ni libros ni enciclopedias, sino algunos comunicados que no pasan de medio renglón y que si los leen por completo se evitarían en buen plan pues muchas dudas. Iba a publicar una historia, pero dije no, lo pueden tomar a mal, mejor se los digo en vivo. Además ya saben cómo soy, ¿verdad? Pero algunos no. Y les iba a decir, perdón, lo último que publiqué, lo publiqué en ruso, en chino o en qué idioma, porque está muy claro el comunicado y hacen preguntas de cosas que ahí están. Y cuando recomiendo las series de conferencias también. La verdad es que solemos responder a la mayoría de los mensajes que son necesarios responder, pero cuando alguien hace preguntas que ya están respondidas en las publicaciones, al menos un servidor no las responde. Porque es una terrible cultura y digo, si no pueden leer media página, yo no quiero saber cuánto han leído de la Biblia. En la publicación
de la página de un servidor y de la de Villanueva para el Mundo Toluca claramente dice, primeramente, familia de BNPM Toluca. Después, el recuadro dice claramente, el gobierno de Metepec nos ha permitido reanudar ta. Y nos preguntan, ¿y aquí también? ¿Y aquí también? ¿Y aquí también? No. Ahí dice claramente, familia de BNPM Toluca y el gobierno de Metepec. Si tú vas a otra iglesia y quieres venir de visita, somos la misma familia y eres bienvenido. Es decir, hermanos que van a Santa Fe, a Tlalnepantla, al sur, a otras iglesias de la familia de Vida Nueva, que mientras abren, si quieren venirse a la Marquesa a dar la vuelta y a visitarnos, por supuesto que las puertas están abiertas, así como están las de ustedes para nosotros cuando llegamos a ir. Pero por ahora, hasta donde sabemos al día de hoy, a esta hora, el permiso es únicamente para Metepec. Los demás municipios o delegaciones todavía no han dado este permiso porque seguimos en semáforo rojo. Gracias a Dios, hallamos gracia y mandaron un comunicado, ¿verdad? Porque ni de locos abriríamos a sabiendas de que esto puede traer un problema y no vale la pena meternos en un problema de años por no esperar 2 semanas, porque quizás es el tiempo que tarde esto pues ya en cambiar un poco. Entonces mandaron un comunicado especial de parte del Ayuntamiento de Metepec donde permiten a todas las asociaciones religiosas reunirse con algunas medidas un poco más drásticas, que como les he dicho aceptamos porque son temporales y a nivel general y no es algo personal en contra de la iglesia. Así están los centros comerciales, los restaurantes, los bancos, etc. Muchas de estas medidas se me hacen una payasada, como el hecho de que a los pobres restauranteros no les permitan abrir el domingo, como si el COVID dijera el domingo vamos a darle con todo, pero entre semana descansemos. Si tú controlas el aforo, no tienes que preocuparte si es lunes o domingo. Entonces creo que más bien falta ser ordenados y disciplinados en vez de hacer payasadas como estas, ¿verdad? Entonces no lo están permitiendo, pero un poco más estrictos, 20% de aforo. Por eso el link de descarga de los boletos se manda hasta el viernes para que no haya reservas en falso. De que tú la apartas hoy y a la mera hora no pudiste, sino que quien ya reserve sea el viernes por la tarde a sabiendas de que, y a ciencia cierta de que va a poder ir. Por favor, no descargues boletos si no tienes la certeza de que vas a poder ir, porque vamos a estar muy limitados a diferencia de los meses anteriores que nos permitían un 33-35%. Estaremos al 20%. Por ahora, lamentamos muchísimo informarles que la autoridad, no nosotros, la autoridad no nos permite y es solo temporal, serán unas semanas nada más, no es lo ideal, pero es mejor que nada y los demás podrán seguir con nuestras transmisiones en línea como lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, pero por ahora no nos permiten el acceso a niños menores de 13 años ni mayores de 65 años, entonces no es lo que quisiéramos, pero es lo que nos están pidiendo. Ahora, si tú tienes 50, pero te ves como de 70, te encargamos que te lleves tu IFE por si nos cae asuntos religiosos o el ayuntamiento o algún inspector de protección civil o que sea, ¿verdad? Porque hay hermanos de 50 que parecen de 80. Entonces llévate tu IFE para no meternos en problemas. Y si tienes 80 pero te has cuidado y pareces de 40, pues ahí te esperamos, ¿verdad? Y si tú crees que no te van a pedir tu IFE y que te puedes pasar ahí colado y que nadie se va a dar cuenta, pues adelante, ¿no? Ya cada quien sus cosas. Nos vemos el domingo, estaré predicando en el primer y segundo servicio, el pastor Joshi en el tercero, todos los servicios se pasan en vivo, ya sea a través de esta página o BNPM Toluca, pronto lo estaremos compartiendo, regularmente es 1 y 1, así que estén atentos a nuestras redes sociales y el viernes a ambas páginas para darle clic al link de descarga de los boletos para el domingo. Y bueno, prontamente les estaremos avisando también en cuanto pasemos a naranja y se extiende un poco el horario, queremos ir reanudando algunos de los servicios presenciales entre semana, hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, etcétera, pero ahí sí tenemos que esperar un poquito más a que pasemos a naranja. Y bueno, aunque no es lo ideal, agradecemos al Ayuntamiento de Metepec que da a las iglesias en general pues esta oportunidad. Si usted está enfermo, pues siga descansando, ahí se aplica la cuarentena, ¿verdad? Para mí lo más difícil de haberme infectado fue tenerme que quedar encerrado en casa y no ver a nadie. Entonces ahí sí se recomienda y si no quieren todavía asistir, seguiremos transmitiendo. Esto es únicamente para los que así lo deseen. Y bueno, les recomiendo mucho la serie de esta semana, Triunfando sobre el Desánimo. Por allá abajito está, la van a encontrar. Son más de 40 audioconferencias de diversos temas que van a ser de gran bendición. Y ahí están todas las instrucciones para descargarla. Léanlas. Y cualquier duda nos escriben en privado, pero
no va a responder a preguntas que ya vienen aclaradas en la publicación, ¿verdad? Me preguntan, ¿y cómo la quiero, pastor? Ahí viene. ¿Y me la puede mandar? Ahí viene lo que tienes que hacer para que te la mande. Pues simplemente lee y, y te respondemos. Que descanses, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo o la próxima semana por aquí. Estamos despedidos. Pasen bonita noche.